Vamos a ponernos en presencia de Dios para poder iniciar nuestra sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, Nuestro ilumina Dios, las los tinieblas de cielos nuestro en tu corazón. corazón, Danos fe la recta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, conocimiento del para que Señor, cumplamos tu nuestro santo y veraz Cristo. mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando aquí sobre el sentido religioso de misterio y mística, ¿no? Y aquí lo tenemos presente. Habíamos dicho que el misterio no es algo que simplemente está oculto, ¿no? Sino que más bien se quiere revelar, en este caso Dios se nos quiere revelar, pero recuérdenlo, nosotros la estructura que tenemos humana no permite aprehender, tomar o agarrar todo lo que es la divinidad, ¿no? Que en ese sentido siempre va a quedar algo oculto de Dios por el hecho de ser más y mayor que nosotros, ¿no? En ese sentido, esto no indica, recuérdenlo, que Dios se nos quiera quedar oculto. Es completamente lo contrario, ¿no? Recuérdenlo en este sentido, pero que al mismo tiempo sí tendremos que reconocer la grandeza de Dios respecto de nosotros, solo que a veces en nuestro pensamiento el hecho de decir alguien es más grande que yo implica que yo soy menor y por eso como una especie de minusvaloración, ¿no? En este caso no aplica esa lógica. Por supuesto, Dios es más. Nosotros en este sentido somos sus criaturas, pero eso no implica que carecemos de dignidad frente a Él. ¿No? En fin, por ahí es donde está. Y evidentemente del misterio se va a desprender también la mística, que es hacia donde vamos ahora en el sentido religioso. Pues bien, ¿quién puede iniciar la lectura de esta noche, por favor? Ahí en el puntito 3. ¿Quién se anima? A ver, ya maestro, Adelante, Marce, por favor. cuando las personas, sentido religioso de misterio y mística. Cuando las personas personalizan la experiencia del misterio, se sienten como habitadas por él y convidadas del diálogo a la oración y cuando los velos caen ante su sacralidad, entonces surgen las religiones. En la raíz de cada religión está una experiencia del misterio. Los que experimentan el misterio son místicos. La experiencia del misterio no se da solo en el éxtasis, también se da cotidianamente en la experiencia respecto de, de respeto ante lo sagrado de la realidad y de la vida. ¿Quién no se extasia ante un niño que nace? ¿Quién no se inflama de respeto ante el rostro sufrido y curtido de una indígena del altiplano de Bolivia? ¿Quién no se enmudece ante los pies gruesos y callosos del campesino nordestino que trabaja en el campo árido de sol a sol? Ahí existe una sacralidad que se impone por sí misma. La mística no es pues privilegio de algunos de bienaventurados, sino una dimensión de la vida humana a la cual todos tienen acceso cuando descienden a un nivel más profundo de sí mismos, cuando captan el otro lado de las cosas y cuando se sensibilizan ante la riqueza de otro y de la grandiosidad, complejidad y armonía del universo. Todos somos, pues, en un cierto nivel místicos. Los místicos dan nombre al misterio en su osadía, pues el misterio es innominable. Lo llaman Dios,
alma, es que no veo bien. Me puse gotas y no, No ay, pasa. gracias. Atma, Tao, Jave, el Padre, etcétera. No importa el nombre, será siempre una etiqueta para él. Nombre, a partir de esta experiencia de nombrar lo innombrable, escribía hace siglos antes de Cristo el maestro chino Chang Tu. El Tao es un nombre que indica sin definir. El Tao está más allá de las palabras y más allá de las cosas. No se da a conocer ni por las palabras ni por el silencio, donde no existe ni más palabras ni silencio. El Tao es aprehendido antes que todo. Está la experiencia del misterio, la experiencia de Dios. Solamente después viene la fe. La fe alcanza a ver hasta el último. La, la adhesión a la doctrina, por más revelada, sobrenatural que se presente. Cuando eso ocurre, hay como, no alcanza a ver las últimas letras este maestro, de que me tapa las letras de Mm, la derecha, no las alcanzo a ver. ¿Cómo le hago? Entonces déjame le hago un poquito menos porque Sí, supongo sí, sí. que algo en tu Sí, sí. pantalla te impide el... Yo creo que sí. Sí, Ahí porque se alcanza a ver. mm, no, si gusta, hágalo chiquitas. Es que como los veo a ustedes, eso es lo que me tapa. Ah, ya. Ajá, Es que lo que pasa que como en este caso está pegado viendo de frente a la derecha, ajá. entonces no me permite el documento hacerlo más hacia el otro lado. Entonces, a ver si más pequeño como estaba, es que como me había puesto las gotas, no veía nada. Ajá. Ahí. Sigue igual, aunque chiquito, pero sigue en la misma, sigue igual. Es que te digo que como en tu pantalla seguramente de este lado de donde se está esta parte aparece algo, ya sea que se haga chico o grande, Sí, siempre te va sí, como a estorbar. sí, a ver, chica, sí me basta. Pero ahorita que lo hizo pequeñito, no se veía, ¿eh? Pero si alcanzas a leer ahí, A ver. A ver, ¿lo podré hacer más grande? Bueno, bueno, me quedé ahí. Ya no sé dónde me quedé. Dice, la fe no es, en primer lugar, la adhesión a una doctrina, por más revelada, sobrenatural que se presente. Cuando eso ocurre, la fe tiene la característica de la ideología, vale decir, de una idea o convicción inculada, inculcada a partir de afuera de la persona. En razón de este carácter extrínseco, pueden surgir los fundamentalismos y las guerras de religión. Cada grupo afirma su verdad, excluyendo a todos los demás. La fe no tiene sentido y es verdadera cuando significa respuesta a la experiencia de Dios, al hacerse personal y comun, no, y sí, comunitariamente. Es entonces expresión de un encuentro con Dios que envuelve a la totalidad de la existencia, el sentimiento, el corazón, la inteligencia, la voluntad, los lugares y los tiempos de este encuentro se transforman en sacramentales, puntos de referencia para la experiencia de una superabundancia de sentido inolvidable. Jacob le dio un nombre al lugar donde encontró a Dios, lo llamó Fanuel, pues dijo, vi a Dios cara a cara. Génesis 32, 31. A partir de este tipo de experiencia es que surgen las teologías. Ellas son
Ellas son un esfuerzo de traducción para la razón, para la práctica y para la celebración de esta experiencia fundante. Los propios nombres adjudicados a Dios esconden una experiencia originaria. Así, Yahvé significa el Dios que acompaña y está presente en la vida del pueblo, o Elohim, que quiere decir el Dios que ilumina el camino y brilla en la existencia. La crisis actual de las iglesias y de las religiones históricas reside en la ausencia sufrida de una experiencia profunda de Dios. En su lugar surgen los jerarcas, los misioneros cruzados, los maestros, los maestros de doctrina, en una palabra, el poder religioso. Este está menos interesado en la verdad de Dios y mucho más en la seguridad de su sistema religioso. A lo que más le teme es lo místico, el al fiel que da testimonio de su experiencia de Dios y al nombre de Dios sin pedir permiso a nadie. Inaugura una nueva habla e introduce nuevos comportamientos. Las religiones son caracterizaciones posteriores de la experiencia mística, cristalizaciones. Sus instituciones valen en la medida en que conservan una experiencia, la pasan adelante a las generaciones posteriores y se capacitan en querer suscitar esa experiencia en las personas que entonces se hacen religiosas. Las personas verdaderamente religiosas, más que un saber sacerdotal sobre Dios, poseen un saber místico, es decir, experiencial, lleno de encuentros en la divinidad. Es de estos encuentros de donde las personas revitalizan las instituciones religiosas, conservan el entusiasmo y sacan energías para luchar y esperar días más justos. A veces el desprecio de las iglesias y de las religiones instituidas. Eso, nos quedamos aquí un momentito, Marta, por favor. Porque fíjense el abordaje que se va haciendo, ¿no? Me regreso un poquito para acá. Fíjense, ¿qué es mística? ¿No? De entrada, de manera general, ¿qué cosa es la mística? Después, ya después de haber como expresado de manera general qué es, ahora nos preguntamos o después nos preguntamos por el sentido antropológico existencial. Es decir, lo va abordando de distintos modelos. La mística en general, desde lo antropológico existencial, que es lo que leíamos hace 8 días, ¿no? El día de hoy leemos, por ejemplo, el sentido religioso. Y aquí cuando se expresa en esta idea del sentido religioso, hace referencia en primera instancia a todo lo que tiene que ver con la religión, independientemente cuál sea. Se fijan, va siendo como un abordaje como de lo general a lo particular, podríamos decirlo. Por eso nosotros nos encontrábamos aquí con estos nombres. No, aquí en este, no importa el nombre, no está diciendo este teólogo que sin importar que Dios, no se entiende así. Está partiendo del aspecto religioso, es decir, de lo general. Por eso él dice, a ese misterio que es innominable, es decir, que no se le puede nombrar, ¿no? Lo llaman Dios, Atma, Tao, Yahvé, el Padre, etcétera. Los diferentes nombres que en otras religiones o en varias religiones se le puede dar a Dios o se le da a Dios. Nosotros, por ejemplo, le decimos Dios, le decimos Yahvé, le decimos Padre.
tres nombres, por ejemplo, que le damos al mismo Dios. Estos ya son un poco distintos para nosotros, Atma, Tao. En este caso son de otras religiones. Pero ojo con esto, ¿eh? Por eso me interesa rescatarlo. Estamos partiendo aquí del sentido religioso. Es decir, aquí podríamos decirlo todavía sin importar la religión de manera específica. Dicho en otras palabras, está diciendo que el hombre, que ya estudiamos la semana pasada en lo antropológico, ¿no? Que el hombre entonces tiene esta necesidad de lo místico, del misterio, perdón, y de la mística, independientemente cuál sea la religión a la cual pertenece, no a la cual se pertenece. ¿Por qué? Porque el hombre en este asunto religioso aquí se ve desde una perspectiva muy fenomenológica. Este hombre, en la búsqueda de Dios, se hace místico, que eso es algo bien padre. Ya el siguiente apartado ya tiene que ver con el cristianismo propiamente, ¿no? Pero antes de entrar a ello, entonces fíjense, así como decimos, todos los que reflexionamos la fe somos teólogos, todos, porque teología es eso, reflexión sobre la fe cristiana. Entonces, todos aquellos que reflexionamos sobre la fe somos teólogos porque hacemos teología. De igual manera, acá se sigue ese principio. ¿No? El que quiere acceder al misterio, el que se relaciona con el misterio, es místico, ¿no? En este sentido. Entonces, ahí es en donde podríamos irle entrando. Ahora bien, de este sentido religioso, ahora sí pasamos al sentido, fíjense, cristiano. Y entonces aquí sí, ya nuestro autor, nuestro teólogo, se va a referir con más exactitud, evidentemente, al cristianismo mismo, ¿no? Muy bien, ¿alguien nos puede ayudar a leer este puntito 4, sentido cristiano de misterio y mística? Yo, hermanito, Adelante, por favor. sentido cristiano de misterio y mística. El judeo-cristianismo identifica el misterio y a Dios en la historia particularmente en la historia de los oprimidos. Por eso, afirma a un Dios histórico, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas y de Jesús de Nazaret. El Dios de la historia se presenta como un Dios ético. Por eso la mística bíblica es una mística de los ojos abiertos y de las manos trabajadoras. Piadoso y servidor del Dios histórico es aquel que se compromete con la justicia, toma el partido de los débiles y tiene el coraje de denunciar a la religión del mero alabar sin la mediación del amor al prójimo. Dios es experimentado en la lucha de los oprimidos de Egipto y de los cautivos en Babilonia. De él se dice que escucha el grito del oprimido y abandona su luz inaccesible. Desciende para colocarse del lado de los injusticiados. Pues abandonados y no teniendo a nadie quien los socorra, son socorridos por Dios mismo. Por eso se afirma que el opresor del pobre injuria al Creador, pero honra a Dios quien se compadece del pobre. La obra del Mesías es libertadora, en la medida en que hace justicia a los desamparados y se dirige a inaugurar el nuevo orden de paz y fraternidad a partir de los últimos. Al lado de esta mística del compromiso ético, porque Dios se encuentra en la acción justa y en la relación amorosa para con los otros, existe también una mística de la contemplación. Todo el universo fue creado por Dios. Los seres humanos, hombre y mujer, son lugar tenientes de Dios, representantes divinos en su ser y en su hacer. En todo podemos contemplar la marca registrada de Dios,
impresa en las criaturas y en la realidad espiritual y corporal del ser humano. Este saborear a Dios en la obra de la creación y en el trabajo humano permite la alabanza y la exaltación del alma que vibra y se entusiasma. El Nuevo Testamento prolonga y radicaliza la misma línea de la experiencia de Dios en la historia. Afirma que Dios entró totalmente en la realidad humana, pues se humanizó en el judío Jesús de Nazaret. A partir de ahora, el lugar de encuentro de Dios será preferentemente en la vida humana, particularmente en la vida de los crucificados. Ese no se encarnó en la figura del César en su trono, ni del sumo sacerdote en su altar, ni del sabio en su cátedra, sino en la figura de los oprimidos y excluidos que acaban afuera de la ciudad crucificados. El misterio trascendente que se encargó se encuentra crucificado, grita en la cruz por vida y quiere resucitar. La resurrección de Jesús crucificado quiere reafirmar la primacía de la justicia y de la vida, anunciar la sacralidad de la insurrección contra el orden de este mundo y revelar la promesa hecha a todos los injustamente penalizados, de que ellos también heredarán la plenitud de la vida. Quiere decir la resurrección, pues Jesús se hace uno de ellos. Su destino feliz es destino prometido a todos los que tuvieran la suerte, aquella de Jesús. La mística cristiana, porque es histórica, se orienta por el seguimiento de Jesús. Tal propósito implica un compromiso de solidaridad con los pobres, pues Jesús se mezcló entre ellos y personalmente optó por los marginados de las rutas del campo y de las plazas de las ciudades. Implica un compromiso de transformación personal y social, presente en la utopía predicada por Jesús, del reino de Dios que comienza a realizarse en la justicia de los pobres y, a partir de ahí, para todos y para toda la creación. El seguimiento de Jesús por la nueva propuesta que proclama introduce conflictos. Hay los que, por causa de esta propuesta, se sienten perjudicados en sus intereses y se oponen con el uso de la violencia física o con la simbólica. Por eso, el seguimiento puede comportar persecuciones y hasta el martirio. Pero todo es asumido jovialmente como precio que se paga por la solidaridad con los sufridos y con el siervo sufriente Jesús. El, el cristiano discierne en la pasión de los pobres y marginalizados la presencia y actualización de la pasión de Jesús, que continúa agonizando en la carne y en el grito de sus hermanos y hermanas, pero ve también en los avances hacia la instauración de la justicia y de la promoción de la vida, las señales de la resurrección que se va dando en la historia. Hay aún otra vertiente mística en el Nuevo Testamento. Es claramente contemplativa. Afirma que tanto el Hijo que se encarnó como el Espíritu tienen que ver con el misterio de la creación. Ellos están ahí presentes, fermentando el proceso de ascensión rumbo al reino de la Trinidad, como que recapitulan en sí y en el ser humano
el universo y le dan la orientación segura de que convergirá en una síntesis bienaventurada. Él también participará de la resurrección de toda la carne. Por eso hay futuro para las estrellas, para las montañas, para las plantas, animales y pueblos. La fe asegura el hecho, pero deja cómo se hará este hecho oculto en el horizonte de lo inefable y de la sorpresa para más allá de esta vida. Tal convicción permitió ya a los antiguos cristianos hablar del Cristo cósmico y de la inhabitación del Espíritu en las energías del universo y de la vida. Esta omnipresencia crítica y espiritual fue vivida por San Francisco de Asís, que veía a cada ser de la creación, desde el sol y la luna hasta los pájaros y el caracol del camino, como sacramentos de Dios y como hermanos y hermanas. Teilhard de Chardin actualizó esta experiencia en el contexto de la moderna cosmología, procurando identificar en el proceso de la creciente complejidad de la materia la emergencia de la conciencia y la señal inequívoca de la proximidad de Dios. La cosmogénesis se abre a la antropogénesis, esta a la cristogénesis y esta a la teogénesis, hasta que Dios, comunión, se hace todo en todas las cosas. Si la mística del seguimiento es histórica y de manos abiertas para la acción, la mística crística y espiritual es cósmica y de ojos abiertos. Ella procura la unidad en todas las diferencias, en la medida en que un hilo divino pasa al universo, la conciencia y la acción humana para unirlos hacia adelante y hacia arriba, en la perspectiva de la suprema síntesis con Dios, omega de la evolución y de la creación. Esta mística de la unidad y de la unión es muy testimoniada por la vertiente vigorosa que viene de los padres griegos Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Pasa por la tradición platónico-agustiniana. Llega a San Buenaventura como su admirable itinerario de la mente hacia dentro de Dios. Después culmina con San Juan de la Cruz, su vida al Monte Carmelo, y con Santa Teresa de Ávila, el castillo y sus moradas, hasta desembocar en los ardorosos textos místicos, el medio divino y ciencia y Cristo de Teilhard de Chardin. Finalmente, la mística cristiana permitió una última elaboración de la imagen de Dios, la trinitaria y comunional. Dios no es soledad, sino comunión de tres divinas figuras, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ellas son coexistentes y conviven eternamente sin ninguna jerarquía entre sí. Si son distintas, es para poder propiciar la autodonación y la comunión entre ellas. El entrelazamiento entre ellas, acorazonarse de vida y de amor, es de tal profundidad y radicalidad que ellas se unifican, se hacen una y constituyen un único Dios. Así, la Trinidad no es un misterio absurdo, ni una contradicción matemática. Es la suprema expresión de la experiencia
que todos hacemos del amor y de la comunión de los humanos. En el amor importa que seamos distintos y no estemos fundidos, pero importa fundamentalmente que la entrega de uno al otro sea de tal orden que de ahí surja una unidad suprema. No basta el frente a frente del yo, padre, y el tú, hijo, pues se caería en un narcisismo de dos. Es decisivo que el yo y el tú se encuentren en un nosotros, Espíritu Santo, como un tercero que supera el aislamiento de cada uno. De esta forma la dialéctica es perfecta, no solo de dos términos, sino de tres, distintos pero siempre entrelazados. De esta manera la Trinidad es la realización utópica de aquello que ya se anuncia en nuestra existencia: hombre, mujer, niño. Mejor, ella se realiza en nuestra existencia porque por detrás de nuestra vida y del impulso de nuestro amor se hace acto ante la pasión de las personas divinas. Ellas son la mejor comunidad, el prototipo de la sociedad que acoge las diferencias y, por la comunión entre los diferentes, crea la unión. El misterio comunional de Dios Trinidad no fue fruto del esfuerzo especulativo de los primeros pensadores cristianos, de forma casi ingenua y pre-reflexiva. Fue la manera de cómo los discípulos de Cristo tradujeron su experiencia con la figura histórica de Jesús el Nazareno. Él se entendía simplemente como hijo, se relacionaba con Dios como su Padre, y de él irradiaban tanta fuerza y carisma de atracción y convencimiento que decían: Él está habitado por el Espíritu. Por tanto, en Jesús descubrimos el misterio como Padre, Madre y como Espíritu. Para expresar esta experiencia totalizante crearon posteriormente la expresión Trinidad para decir: por atrás de todo, de cada ser, dentro de cada vida y en la dinámica de cada pasión, están un amor y tres amantes, una comunión y tres sujetos en relación. No se multiplica Dios, solo se descubre la naturaleza comunional, racional del misterio divino. La mística judeo-cristiana, a pesar de la mediocridad de las instituciones y de los prejuicios espirituales de la mayoría de sus profesantes, se presenta como una mística político-liberadora contemplativa. Ella no acepta al mundo como está, quiere cambiar y reconstruir sobre la base del compartir, de la solidaridad, de la fraternidad, sororidad, del trabajo, del esparcimiento y de la veneración frente al misterio de la creación. Empeñarse en ese propósito significa sentirse un servidor de Dios en la historia, un operador de su política en el mundo, que es la instauración del reino que realiza siempre y solamente allá donde, a partir de los últimos, se abre la justicia, se refuerza la colaboración, se supera el espíritu de venganza, se concretiza el amor y van bailando y cantando rumbo a la suprema integración de todas las cosas, por Dios y en Dios. Gracias, hermana. Fíjense que, que esta perspectiva ya va siendo la cristiana, la específicamente nuestra.
Fíjense que por eso comienza el misterio o esta mística, justamente hablando del misterio de la Trinidad, que es ahí donde nosotros podemos alcanzar a notar esta forma en que Dios se nos quiere revelar, pero al mismo tiempo por nuestra condición humana, nuestra estructura humana, queda algo ahí oculto, ¿no? Nuevamente esta es la idea central al respecto. Pero que fíjense, porque aún con ello tenemos la fuerte forma desde la revelación en cuanto a que Jesucristo nos ha revelado no solo al Padre, sino también nos ha dejado al Espíritu, no nos ha transmitido al Espíritu. Que esto es algo que a veces no se precisa del todo. Hablar de mística es entablar una relación con Dios Trinidad, ¿no? Y en este sentido es entablar no solo la relación con Dios Padre y con Dios Hijo, sino también con Dios Espíritu Santo. Y no recuerdo si a ustedes ya les he comentado o preguntado esto, pero ¿cuántas veces en realidad oramos con el Espíritu Santo, ¿no? Y no solamente lo pedimos como si de una cosa se tratara, ¿no? Como Dios envíame tu Espíritu, Dios ilumíname con tu Espíritu, pero ¿cuántas veces en realidad oramos con el Espíritu? Dialogamos con el Espíritu como con el Padre o con el Hijo. Pero que a final de cuentas aquí está que el misterio, fíjense, ya en este caso específico de la Trinidad, el misterio también se nos va expresando a nosotros como también una base de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque la Trinidad se nos presenta como la perfecta comunidad. Son tres personas distintas, un solo Dios, pero tres personas distintas y cada uno de estos se relaciona con el otro de una manera específica, ¿no? Y entonces en este sentido vemos como en la diferencia de ser padre, de ser hijo, de ser espíritu, como diría Agustín, ser el amado, el amante y el amor, ¿no? Esto es lo que posibilita en realidad la relación de uno con los otros dos y los otros dos con el uno. Que de igual manera nosotros, ¿no? Podremos hablar de gran forma o de elementos de diferenciación dentro de nuestra comunidad, pero que a final de cuentas también implicaría el llamamiento a relacionarnos de una adecuada manera. Pero fíjense nuevamente, ¿no? Esta forma en cómo Dios se nos da, en cómo Dios viene a nuestro encuentro, pero que a final de cuentas siempre va a quedar algo oculto hasta que estemos, como se suele decir, cara a cara frente a Él. Y aún con ello, habría que repensar esta idea, ¿no? Él siempre es Dios, yo siempre voy a ser su criatura, ¿no? En fin, ¿algún comentario de esto? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto de la mística cristiana? ¿Algún comentario? Iván, a mí se me hace sumamente importante, no interesante, sino importante, porque sí, yo he notado en algunos, en unas personas que captan más que otras, podemos decir, ¿no? Pero Ujú. ¿qué es lo que pasa? Le dan más importancia a Dios. La forma de leer, la forma de comprometerse, ¿sí? En cambio, hay otras personas que lo toman muy a la ligera, llegan tarde a las reuniones, leen las cosas, libros de Dios o cosas de Dios, lo leen con muy superficiales, corriendo, como si estuvieran leyendo un libro de anatomía o algo así, ¿no? No le dan el tiempo a Dios suficiente. ¿Sí? O sea, y es donde yo me preguntaba por qué leyendo dos personas lo mismo, una entendía más que la otra. O sea, ¿por qué la otra la profundizaba más? Digo, bueno, será el don de Dios, ¿no? Pero ahorita me aclara mucho esta charla. O sea, es que todas las personas pueden ser místicas, ¿no? Pero también lo que importa es, o sea, sí es gracia de Dios, pero lo que importa es lo que uno está dispuesto a darle a Dios, el tiempo. O sea, no estar pensando en otras cosas cuando estoy, queriendo entablar un diálogo con Dios. Eso es muy importante, pero como queremos ser muy productivos, productivos queremos pensar en varias cosas al mismo tiempo, ¿no?
Y dije, pues ahí está la respuesta que yo decía, pues ¿qué es lo que pasa? Porque estoy leyendo lo mismo, otra persona profundiza más que la otra, ¿no? Y esa es una. Y la otra, que a mí siempre me ha llamado la atención, esto, y lo acaba de decir muy bien, de la Santísima Trinidad, que la perfecta comunidad, porque esto es lo que nos enseña realmente, por ejemplo, la fraternidad, ¿no? De los franciscanos, de nuestra fraternidad. O sea, si entendiéramos este modelo, habría, dejaría muchos, ya dejaría de haber tantos conflictos. Pero uno quiere ser más que el otro siempre porque es un modo que vivimos en el mundo, querer siempre sobresalir. Sin embargo, cuando ya entendemos esto y estamos en la fraternidad, este debe ser nuestro modelo. Nadie es más que el otro y todos nos tenemos que donar, todos, no guardarnos nada. Pero el que no se guarda la información, se guarda otras cosas, ¿no? No se comparte y entonces y todo lo hacen en común. Se comparte todo eso en la Santísima Trinidad y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Entonces, ahorita también lo dijiste muy bien, me gusta mucho este tema. Muchas gracias, Iván. Gracias. Gracias, Ale, a ti. Sí, estos dos comentarios, ¿no? El primero, que podemos irlo viendo desde tomar otra vez en cuenta, ¿no? El hecho de que cada uno de nosotros lleva un proceso distinto, ¿no? Algunos eran un poquito más avanzados, otros un poquito menos, etcétera. Fíjense que habría que tener en cuenta esto en primera instancia del proceso. Y esto del proceso también tiene que verse en función de la apertura que nosotros tenemos, ¿no? Frente nuevamente al misterio. Porque claro, si lo leemos o leemos la palabra de Dios, este, como si estuviéramos leyendo cualquier cosa, pues difícilmente vamos a encontrar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Pues porque se está leyendo como cualquier otra cosa. Ahora, también tengamos en cuenta en este sentido que los diferentes momentos y formas de leer la escritura, por ejemplo, ¿no? Si nosotros la leemos en clase, bueno, entendemos que es para estudio, etcétera, sin quitarle el carácter de sagrado a la escritura, ¿no? Pero lo hacemos desde el intelecto en el sentido del estudio. Pero este estudio nos debería de llevar al otro aspecto, ¿no? Que saber saborear, que es ahí donde encontramos en los sacramentos, ¿no? Yo ahí les suelo decir mucho a mis alumnos para hacerle un poquito de conciencia en sacramentos, que cuando fue la última vez que fueron a misa de manera consciente, porque pues ellos como religiosos pues van del diario, ¿no? Porque está en el horario, digámoslo así, literal, no está en el horario de ir a misa. Es decir, entonces, cuando les digo, no me respondan, no escandalicen mi corazón, pero ¿cuándo fue la última vez que fueron a misa, que fueron a hacer oración, conscientes de lo que estaban yendo a hacer? ¿No? Y esto es justo esto, ¿no? Si uno no va siendo consciente de aquello que va haciendo, de ese acercarse al misterio, pues nomás no. En primera instancia y luego pues lo del mismo proceso. Pero efectivamente tendríamos que tener esa apertura del corazón, de la mente, del intelecto, de nuestros sentidos, de absolutamente todo para captar el misterio. Y segunda, justo también en esto de la Trinidad, tantos problemas nos evitaríamos si tomáramos el ejemplo de la Trinidad, ¿no? Tantísimos problemas nos evitaríamos. Pero pues desafortunadamente hay veces que esta condición humana finita y demás gana, ¿no? En el sentido de, pues de pronto siempre querer ser más que el otro, de querer estar en un lugar más elevado, más grande que el otro, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza un poquito como a malsanar y pues todavía visto más desde la espiritualidad franciscana, pues todavía es como más complejo este asunto, ¿no? Porque la misma espiritualidad franciscana implica la fraternidad. Bueno, tendríamos que decir que todo el cristianismo implica la fraternidad y la comunidad, ¿no? Digo ahora la familia franciscana porque pues la familia franciscana tiene en la sangre esto, ¿no? Digámoslo así, con nuestro padre y la fraternidad y demás, pero que justamente es una extensión hacia todo el cristianismo. Y claro, fíjense nuevamente cómo el misterio
termina por iluminar a nuestra vida, a lo antropológico. Como lo teológico ilumina lo antropológico. Y nos preguntamos por lo teológico desde lo antropológico, claro. Es decir, ambas realidades, Dios y el hombre, se van iluminando uno al otro. Porque también, a final de cuentas, todo lo que nosotros decimos de Dios, pues lo decimos a partir de nuestra experiencia humana, evidentemente. Yo no puedo hablar de una experiencia que no he tenido, ¿no? Entonces, en este caso, claro, hablamos de Dios desde la experiencia netamente humana y desde esta realidad es como yo ilumino lo teológico. Ahí tenemos al mismo Jesús. La realidad humana con la cual identificó a Dios fue la de Padre, por ejemplo, ¿no? Y que bueno, a partir de ahí se va a ir desarrollando otras características. Muy bien, ¿algún otro comentario? Correcto, pues vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Nos quedan unas paginitas por leer de esta lectura. La próxima semana vamos a tener lo de las charlas, ya es última de mes, y vamos a tener charlas de formación cristiana continua. Ahora esta semana y de aquí a 5 semanas, sí vamos a tener que cambiar nuestro día de club de lectura y de charlas, por más que intenté no hacerlo. Hay un diplomado de la universidad que lo pusieron los días miércoles, y pues es de imposible ya conectarme, ¿no? A no ser más allá de las 10. Y pues a esa hora voy a salir de la universidad, entonces va a ser sumamente complicado, ¿no? Entonces, la próxima semana tendremos nuestras charlas, las tendremos el lunes y el martes, las charlas, lunes y martes a las 9 de la noche. El horario lo vamos a respetar. Lunes y martes a las 9 de la noche. Como sea, les mando bien el horario y la invitación y demás para que lo tengan. Y luego la siguiente semana tendremos nuestro club de lectura, al menos los siguientes 4 miércoles, los días martes. Una vez que se acabe el diplomado, que solamente dura 5 semanas, ya regresamos al día miércoles a las 9:30. Al menos les decía este semestre, en lo que también estas clases que se ajustaron ahora al día miércoles, pero ahí también les voy avisando en los cambios de horario, ¿no? De pronto recuerden, el fin de semana les envío la invitación. Las charlas serían lunes y martes a las 9 de la noche. ¿Sale? Y ya también les voy platicando lo del club que les digo. Sería dentro de 15 días retomarlo el día martes a las 9. Ahí sí ya lo podemos dejar a las 9 porque ahí no, bueno, tengo clases antes en el IFEM, pero en el IFEM acabamos 7:30, 7:40 más menos. Entonces estoy aquí en casa y no hay problema para iniciar a las 9 el club de lectura. ¿Sale? Muy bien, pues vamos Pues a descansar. Cuídense mucho, me dio gusto verles, saludarles y nos vemos primero Dios la próxima semana. Muchas Gracias. gracias, cuídense, bye. gracias, hermano. Muchas gracias, Gracias, hermano maestro. Elizabeth. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Pase